Soy Michi Huerta, profesor titular de Dirección y Realización Audiovisual en la Universidad Pontificia de Salamanca. Bienvenidos alumnos de la Universidad de la Experiencia, estudiantes de Comunicación Audiovisual, amantes del cine, propios y extraños, que os dejáis caer por este curso introductorio a los géneros en el cine clásico estadounidense. Hoy hemos empezado de manera muy especial, acompañados por el talentazo musical de la gran Sheila Blanco, amiga, exalumna, y por su espectacular tema Sheila Down, que es todo un homenaje al cine negro. Cine negro, que es el género que vamos a afrontar en esta primera entrega, en la píldora de hoy, acercándonos a cuáles son los elementos teóricos que lo definen y del contexto de la realidad del cual se alimenta. Así que, si estáis dispuestos a hacer este viaje, venid conmigo. Vamos a conocer cuáles son las principales cualidades del cine negro estadounidense. Ya hemos llegado. Bien, aquí estamos en compañía de estos angelitos que parece que están tramando algo realmente sospechoso en La jungla de asfalto, la obra maestra de John Huston. Una obra maestra del cine negro, y vamos a entrar ya directamente en la naturaleza y los rasgos formales que tiene el género. Como ya es habitual, una pequeña reflexión de carácter terminológico. El cine negro es una etiqueta bastante discutida. De hecho, hay teóricos que creen que se trata más bien de una corriente o de un estilo, o incluso de un periodo histórico, y no tanto de un género cinematográfico. Está puesta en discusión desde el punto de vista teórico la pertenencia del cine negro a una categoría genérica, el hecho de que sea realmente un género. Nosotros entendemos que así es, lo defenderemos dentro de breve tiempo, y vamos a entender con carácter general que se trata de una categoría genérica que agrupa a largometrajes que abordan el tema de la delincuencia en un contexto contemporáneo, sobre todo en el siglo XX y siglo XXI, y que están caracterizados por la ambigüedad y por un sentido fatalista de la existencia y por una serie de tonos oscuros, tonos tanto desde el punto de vista puramente formal como desde el punto de vista temático, discursivo y narrativo. Intentaremos concretar un poco más. De momento nos basta con esta aproximación un poco general. Y también nos basta con entrar en el territorio de dónde procede en realidad la etiqueta de cine negro y de cuáles son las influencias fundamentales que lo caracterizan, que de entre todas ellas, sin la menor duda, la literaria es la más importante. La categoría de cine negro procede del ámbito crítico francés. Fue Nino Frank, un crítico de cine del país galo, quien en 1946 acuñó en un célebre, ya mítico dentro de la historia de la crítica cinematográfica, artículo, La aventura criminal, acuñó el término film noir para referirse a un puñado de películas estadounidenses que tardaron en estrenarse en Francia como consecuencia del parón sufrido durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi. Se estrenaron de golpe allí, en París, ni más ni menos que El halcón maltés, Historia de un detective, Perdición, La mujer del cuadro y Laura, menudo quinteto. Un auténtico repóquer de obras maestras que os recomiendo para conocer bien distintas aproximaciones a esa categoría de cine negro, y Nino Frank aprovecha la ocasión de estos estrenos para acuñar un término que va a quedarse ya para siempre jamás entre la cinefilia, entre los amantes y los estudiosos del ámbito cinematográfico. Nino Frank emplea el adjetivo negro, si bien ya hay una utilización del concepto que viene del ámbito literario, que viene de la cultura popular y que viene incluso desde los años 20. La mítica revista Black Mask, en la que se publicaban relatos breves de algunos de los que terminarían siendo considerados grandes maestros del género negro en el ámbito literario, ya utilizaba esa aproximación de lo negro en su propio nombre, ¿no? Unos años después, décadas después, a partir de 1945, la editorial francesa Gallimard va a empezar una mítica serie, la serie Noir, que va a incluir traducciones al francés de grandes obras de algunos de esos autores que muchos de ellos se cultivaron en las páginas baratas de revista de pulpa, en las Pulp Fiction de publicaciones como Black Mask, en esta colección llamada Serie Noir.
Lo negro, por lo tanto, tanto desde el punto de vista metafórico como concreto en el uso del término, ya viene del ámbito de la literatura y pasa así al ámbito cinematográfico. Es, por lo tanto, inexcusable explicar que hay un precedente literario fundamental sin el cual es imposible entender el género cinematográfico. Aquí tenemos a Raymond Chandler y a Dashiell Hammett, dos de los grandes padres de la novela negra. Los que conocéis bien el género literario sabéis que hay un término, la llamada hard-boiled, que da nombre a historias que normalmente se caracterizan por transcurrir en atmósferas muy densas, violentas, cargadas de ambigüedad, en donde la corrupción es un elemento absolutamente fundamental. Ahí va a haber además autores de la novela negra que van a pasar a trabajar como guionistas en Hollywood y además un gran puñado de obras que van a ser adaptadas a la gran pantalla. Hay que tener también en cuenta que hablamos de un género literario que nada tiene que ver o que poco tiene que ver con otros precedentes policíacos interesantes como los de la saga de Sherlock Holmes creada por Arthur Conan Doyle, donde lo que predominaba era historias con mucha intriga, donde un protagonista dotado de enorme inteligencia aplica una inteligencia deductiva para demostrarnos que es mucho más inteligente que nosotros, pobres lectores. Sin embargo, lo que interesaba a Chandler y a Dashiell Hammett no era tanto el descubrimiento de quién hizo algo, de quién cometió un determinado crimen, como las atmósferas podridas y corrompidas de los territorios generalmente urbanos y contemporáneos. Las aproximaciones teóricas al cine negro, como estamos viendo, pues no resultan fáciles. De hecho, digamos que la ambigüedad que caracteriza sus películas también se filtra de forma radical en las aproximaciones por parte de los teóricos. Pero a mí especialmente me gusta la propuesta realizada por dos críticos españoles, por Carlos Heredero y Antonio Santamarina, en su volumen El cine negro, maduración y crisis de la escritura clásica, donde hablan de dos maneras diferentes de referirse al género, en sentido estricto y en sentido amplio. En sentido estricto, Heredero y Santamarina reconocen lo que reconoce gran parte de la tradición teórica, y es que El halcón maltés de John Huston en el año 41 marca el comienzo, por decirlo así, del cine negro puro, con historias detectivescas y atmósferas criminales. Sin embargo, Heredero y Santamarina también abren la puerta a un sentido más amplio, más generoso, que permitiría que también el cine de gángsters de los años 30 pudiera ser englobado dentro de la gran familia de lo negro. Yo estoy de acuerdo, me parece muy apreciable esta flexibilidad teórica que proponen estos dos autores, como veremos en la siguiente sesión, dedicados a los principales arquetipos del género. Muy bien, pues continuamos con este viaje teórico por el cine negro, en el que no queda más remedio tampoco que acercarse a una determinada realidad histórica, porque se alimenta de esa realidad histórica sin la menor duda. En las anteriores sesiones hablamos del western y hablamos de la relación existente entre mito y realidad. También hay una fecunda relación entre realidad histórica y ficción cinematográfica en el caso del cine negro, pero aquí la mitificación prácticamente no existe. Y hay diferencias sustanciales con respecto al western. Nosotros hablamos de géneros en el periodo clásico y hay que tener en cuenta, sin la menor duda, como influencia en el ámbito literario, pero también posteriormente cinematográfico, que la década de los 20 se caracterizó en Estados Unidos por un sistema político enfebrecido, un capitalismo desaforado, una especie de dictadura del éxito rápido, que cuaja también en el ambiente social, en un mundo optimista, en una felicidad que yo entrecomillo, casi postiza, que va a dar nombre incluso a la década, la famosa etiqueta de los felices años 20, donde además la corrupción política se va a abrir paso, va a haber políticos que van a hacer negocios, grandísimos negocios, precisamente a partir de algunas decisiones legislativas como la famosa Ley Seca, aprobada en 1919, la Ley Seca o Ley Volstead, que estuvo en vigor durante más de una década en Estados Unidos
y que con una justificación moral en realidad encubría toda una industria del prohibicionismo que era muy lucrativa para aquellos que supieron convertirla en un negocio multimillonario. Por otra parte, la fiesta terminó, como bien sabéis, en 1929 con el famoso crack de Wall Street. Se puso fin a la fiesta de los felices años 20 y comenzó una resaca terrible que recorrió toda la década de los 30 con la conocida Gran Depresión y con el intento por parte del presidente Roosevelt de regenerar la nación, no solo desde el punto de vista económico, que ya era importante, sino también desde el punto de vista moral. Un espíritu regeneracionista a través de su famosa política del New Deal, que además se vio acompañada de otra decisión legislativa importante, como fue la abolición de la ley seca, que como veis duró hasta el año 1933. Los años 40 también propiciaron un factor muy importante para el mundo del cine en Estados Unidos. De hecho, uno podría exagerar un poco y llegar a decir que Hollywood no se hubiera convertido en el gran gigante que dominó o que ha dominado la cultura cinematográfica del planeta Tierra, tanto desde el punto de vista industrial como artístico, durante todo el siglo XX, si no hubiera sido por la aportación de Adolf Hitler. Hitler consiguió que un puñado de profesionales, de técnicos, directores de fotografía, guionistas, actores de origen judío y o progresistas emigraran hacia Estados Unidos como consecuencia del nazismo. No ha habido sistema dominante en el siglo XX que no haya sido capaz de asimilar de forma inteligente la vanguardia y domarla para perpetuarse a sí mismo. Eso fue exactamente lo que hizo Hollywood con el expresionismo alemán. Muchos de estos centroeuropeos que emigraron a Estados Unidos venían de un episodio histórico fundamental dentro de la historia del cine, como fue la corriente artística del expresionismo alemán, y con todo ese legado llegaron a Estados Unidos y ensancharon hasta límites excepcionales las posibilidades expresivas del relato clásico, con carácter general, y del cine negro con carácter particular. El cine negro no hubiera sido lo mismo sin este factor histórico tan importante como fue la inmigración centroeuropea. Por otro lado, desde el punto de vista económico y social, la posguerra trajo algunas paradojas. A la felicidad de haber triunfado en el conflicto bélico le acompañó también un momento de dudas económicas, de desempleo y de inflación, que dio paso enseguida, como también sabéis, a el miedo atómico, la desconfianza al bloque comunista, la llamada Guerra Fría y, desde el punto de vista de la política interna en Estados Unidos, la famosísima caza de brujas, la famosa y vergonzante caza de brujas protagonizada por el senador McCarthy, que dio origen a momentos como este. Es una fotografía de 1947, una marcha hacia Washington, como veis, liderada por Humphrey Bogart y Lauren Bacall, en defensa de la libertad de expresión. La caza de brujas se cebó especialmente con el ámbito de los artistas, con el mundo de los artistas y en concreto con el propio Hollywood y las famosas e ignominiosas listas negras que afectaron a bastantes profesionales de Hollywood. Muy bien, pues vamos a ver cuáles son los rasgos estéticos y narrativos del cine negro y terminamos esta primera aproximación al género con esta promesa de que vamos a hablar de la forma ambigua. En realidad, el cine negro se alimenta de la ambigüedad y de la violencia. De una violencia que durante todo el periodo clásico es llevada a pantalla de una forma generalmente elíptica. Aquí tenéis una imagen del espectacular comienzo de Scarface, El terror de Lampa, la obra maestra de Howard Hawks. Es un asesinato que sin embargo juega con las sombras y el fuera de campo. Hay un estilo seco, conciso, pero además hay una tendencia a la elipsis en esa violencia atmosférica tan potente que domina la pantalla, pero que no llega a verse de forma explícita. También se tratan de relatos donde abundan las figuras individuales y los espacios urbanos. Es el género normalmente de la urbanidad. Por supuesto que se pueden dar excepciones dentro de la categoría, pero generalmente nos encontramos con
el territorio de las grandes ciudades llenas de contradicciones, grandes ciudades que son dinámicas pero que al mismo tiempo son opresivas. Algunas películas plantean además, especialmente durante las primeras décadas, la importancia, sobre todo en el cine de gángsters de los años 30, la importancia del este. Si el western animaba a los jóvenes a emprender la aventura yendo hacia el oeste, el famoso Go West, el cine negro hablaba, sin embargo, de la promesa de una posible prosperidad durante la década de los 30 en las grandes ciudades del este de Estados Unidos. Es un viaje alternativo al que propone el cine del oeste. Dentro de las ciudades abundan los callejones sin salida, son escenarios muy habituales dentro del género, los salones de juego, los clubes nocturnos, las luces de neón y parpadeantes, los garitos de mala fama y también las composiciones que tienden a la inestabilidad. La ciudad corrupta, la ciudad oscura, la ciudad inestable. La iluminación, hablábamos antes del expresionismo alemán, los contrastes y los claroscuros que fueron cultivados de una manera tan estilizada y tan importante desde el punto de vista de su influencia histórica en la corriente expresionista, van a plasmarse ahora en películas de temática delincuencial con estas claves de iluminación baja, la low-key lighting, que van a generar claroscuros y contrastes muy potentes. En realidad, si el género se alimenta de la ambigüedad, ¿qué mejor manera cinematográfica de plasmarla que mediante la combinación de luces y sombras, de zonas oscuras y de zonas iluminadas, que suponen además, desde un punto de vista del significado simbólico, una mezcla del bien y del mal? En realidad, en el territorio del cine negro resulta muy difícil para el espectador discernir exactamente quién representa lo bueno y lo malo en los relatos que nos cuentan. Hay también una serie de elementos de puesta en escena que tienen que ver con el vestuario, como los sombreros y las fedoras, que van a favorecer también las sombras sobre los rostros y que van a contribuir, digamos, a esa mezcolanza estética. Más muchísimos elementos que se nos hacen recurrentes, elementos visuales de puesta en escena, como los cigarrillos, los fósforos. Aquí tenéis a Robert Mitchum en Retorno al pasado, a punto de encenderse un cigarrillo con una clase enorme y con ese rictus un poco cínico. Y también los automóviles, que abundan mucho en el cine negro, los Packards o los Buicks, que son en realidad símbolos de los personajes que los conducen, de personajes dinámicos que persiguen y que son perseguidos. Desde el punto de vista narrativo, hemos hablado de aspectos formales, pero desde el punto de vista de la narración, David Bordwell, que es un narratólogo absolutamente influyente, en una obra que también os recomiendo, titulada La narración en el cine de ficción, es una obra exigente desde el punto de vista teórico, pero que seguramente es de las más importantes a la hora de explicar los distintos paradigmas narrativos que existen en el cine. Bordwell habla de las pautas de inconformismo del cine negro respecto al paradigma clásico. Bordwell es un experto en narración clásica. La narración clásica es una especie de paradigma o de artefacto narrativo que tiene una serie de convenciones que como espectadores nos resultan muy familiares, son muy canónicas, y a las que, sin embargo, el cine negro, de entre todos los géneros clásicos, va a ser el que más desafíe. Va a cuestionar o va a jugar con los límites del dispositivo de la narración clásica. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer poniendo en cuestión la causalidad. Las narraciones clásicas generalmente son causales. Se basan en la sucesión de una cadena de acontecimientos en el que cada hecho que se nos cuenta es causa de un efecto posterior. Toda esa cadena de causas y efectos resulta lógica para el espectador. Todo tiene, por lo tanto, una lógica dramática, que además es resuelta al final. No es confusa, es clara, es nítida para el espectador. Sin embargo, el territorio de lo negro es el territorio de la confusión. Admite la falta de claridad dramática. Es mítica a este respecto la anécdota de la película El sueño eterno, dirigida por Howard Hawks, y que es una adaptación de la obra de Raymond Chandler, en la que durante el propio rodaje no sabían los profesionales que estaban trabajando en la producción quién había sido el autor de un cadáver que tenían en el maletero de un coche. Y llamaron a Raymond Chandler para preguntar y Raymond Chandler les mandó bastante lejos, porque no le interesaba al autor de la novela y tampoco interesaba realmente en la película. No se trata tanto de conocer todos los cabos de la narración, sino de generar una atmósfera podrida, densa, donde hay muchas cosas que no tienen por qué tener una lógica, o muchas incógnitas que no tienen por qué quedar resueltas. Además, la narración clásica es una narración
que suele combinar dos niveles de trama, una que tiene que ver con el héroe que intenta conseguir algo, que va tras un objetivo claro y nítido, pero generalmente esa trama está complementada con una subtrama de relación amorosa. El convencional chico conoce chica. Y la mujer en la narración clásica suele ser una especie de complemento del héroe masculino. No es así en el cine negro. En el cine negro abundan los modelos femeninos que cuestionan y perturban la seguridad del presunto héroe masculino. El famoso arquetipo de la mujer fatal, de la que hablaremos con algo más de detalle en la siguiente sección. Pero se trata de otra convención de la narración clásica que queda cuestionada por el cine negro. Como el final feliz, la narración clásica de Hollywood siempre se resuelve al final, no hay finales abiertos, esos son una excepción, el relato queda resuelto, pero además es un final que generalmente es conservador, es feliz para los personajes. Sin embargo, en el género de la ambigüedad, los finales felices quedan definitivamente cuestionados y ahí tenéis la imagen de los violentos años 20 para demostrar el enorme territorio para la ambigüedad que frecuentan en sus desenlaces las películas negras. Y además, la narración clásica tira de técnicas que intentan invisibilizar el dispositivo, intentan convertir la película en algo que sucede de manera natural ante nuestros ojos. Esto es a lo que llamamos la transparencia o la técnica de la cámara invisible. Sin embargo, la narración negra está llena de técnicas que cuestionan la invisibilidad. Ejemplos de ello son las voces soft, las voces over, son también los flashbacks, las estructuras dramáticas que rompen la linealidad y que generan, digamos, rupturas dentro de la narración, o los puntos de vista subjetivos, los planos que resultan de lectura algo borrosa. Es decir, la claridad habitual en la narración clásica es sustituida por la turbiedad y la confusión y la ambigüedad propia de la narración negra que cuestiona o desafía al relato clásico. Bueno, pues lamento un poco el calado teórico que ha tenido esta sesión. Hemos intentado explicar conceptos que resultan un poco complejos, pero en la siguiente sesión ya entraremos en arquetipos y en recomendaciones de películas concretas. Ya sabéis, ahí tenéis a los géneros cinematográficos en el Monument Valley, que podéis encontrar más detalles sobre el cine negro en este volumen publicado para la editorial Tirán Roma. En fin, disculpad el ladrillo teórico. Prometo compensaros en la próxima sesión y además os compenso también con este temazo, Sheila Down de Sheila Blanco, que si subió el nivel de esta sesión a modo de prólogo, también lo hace a modo de epílogo. Os esperamos en la próxima entrega sobre el cine negro estadounidense.